¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noches sin Tregua, aquí desde Vino Mundo en Brasil de Mora. Pensemos en voz alta. Hemos pasado un proceso electoral el día de ayer que nuevamente nos pone una medallita en el pecho porque hemos sacado adelante el proceso de toma de decisiones más representativo que se da en democracia. Costa Rica nuevamente, a pesar de las vicisitudes, con un candidato que no quiere terminar el proceso, se acerca a las urnas en una cantidad considerable en segunda ronda y da nuevamente al mundo un ejemplo de lo que es votar en paz, en democracia y de cómo deben ser los procesos electorales en cada una de las urnas que se establecieron para eso en todo el país. Deberíamos brindar todos en nuestras casas por este gran proceso y por supuesto conectarnos con el nuevo gobierno, porque ese gobierno ya a partir del día de hoy será el gobierno de todos. Sobre eso y más vamos a hablar hoy aquí en Noches sin Tregua. Hoy hemos invitado a Noches sin Tregua a dos muy buenos analistas, ya los hemos tenido acá. Teníamos a un tercer invitado, don Víctor Ramírez, pero el sereno de ayer y las elecciones lo tienen resfriado, don Víctor, hoy. Entonces, hoy vamos a arrancar este programa con el historiador, amigo y analista político, don Vladimir de la Cruz, bienvenido. Y también otro que ya ustedes han visto en ocasiones diversas en este programa y en otros, el otro amigo, don Gustavo Araya, colega politólogo. Un placer tenerlos a los dos. Igualmente. Con ellos dos vamos a tener un programa a profundidad sobre lo que pasó ayer y las perspectivas que tenemos o que nos imaginamos nosotros de lo que vendrá para el próximo presidente de la República, don Guillermo Solís. Ya regresamos. Somos Telecable Empresarial, su aliado en telecomunicaciones y conectividad. Le ofrecemos la red más estable y confiable de Internet por fibra óptica. Enlaces de datos por fibra óptica con capacidades de hasta 10 gigas. Telefonía fija empresarial con paquetes a su medida. Y un gran portafolio de soluciones bajo servicios administrados. Telecable Empresarial, las soluciones tecnológicas que más le convienen. El agua no es inagotable y en verano sus fuentes disminuyen. Cierre la llave cuando se enjabone, mientras se cepilla los dientes, cuando lave los trastes. Riegue el jardín muy temprano o de noche. Y el carro, lávelo con balde. El agua es vida, cuidémosla. Bueno, propongo primero un brindis, no por el programa ni por la visita de ustedes, que es muy bienvenida, sino por nuestra patria. Creo que el día de ayer, una vez más, superamos un proceso democrático electoral que nos debe sentir muy orgullosos. Efectivamente, así es. Bueno, a mí personalmente, y eso quiero que ustedes también lo amplíen, el resultado no me sorprendió en absoluto. Yo siempre hablé de un 70-30, digamos que fallé por un poquito en relación a los dos. Siempre hablé de un abstencionismo que imaginaba entre un 40 y un 50%, pero eso son en porcentajes. Pero en números absolutos sí me impresionó ver, no lo que le pasaba a Liberación, porque también me lo imaginé y también por ahí lo escribí en algún momento, pero el 1.300.000 votos de Luis Guillermo Solís sí me impresionó, Vladimir. Para mí también fue una sorpresa el volumen de votantes que pasa el 1.000.000 a favor de Luis Guillermo Solís. Y es natural que en una población de 5 millones con 3 millones de votantes, hoy hablemos de 1 millón de votantes a favor de una persona. Cuando esto fue una meta en la primera ronda de Johnny Araya, uno podía dudar de eso también porque uno veía un deterioro muy importante en el entorno que lo rodeaba a él y uno sabía que Laura Chinchilla había alcanzado 890.000, que era como una meta muy difícil
de superar en la primera ronda, y efectivamente no la superaron, ni Luis Guillermo ni Johnny. Cuando Luis Guillermo se pone de meta superar el 1.000.000 de votos en la segunda ronda, ese fue un doble reto. Fue el reto de él de sacar un porcentaje muy fuerte y una población electoral apoyándolo musculosamente y retando, digamos, la propia cifra que había establecido Johnny Araya para la primera ronda. Desde el punto de vista porcentual, que me parece a mí que es más importante esto, el que Luis Guillermo haya sacado 78% es todavía más fuerte que el 1.300.000 votantes. ¿Por qué? Porque en la primera ronda Luis Guillermo saca 31%. Es decir, aquí casi está llegando al 200% de más en términos de votos. Pero ahora, en términos porcentuales, desde 1953, durante la Segunda República, con la Constitución de 1949 hasta ahora, es el que más votos ha sacado, obviamente, 1.300.000, pero el porcentaje más alto después de don Pepe Figueres en 1953, que había sacado un 64%. Que esa relación prácticamente también eran entre dos. A pesar de que eran en segunda ronda, en la primera ronda siempre eran entre dos. Así era. Y además, si uno hace una comparación un poquito más allá atrás, desde el momento en que inicia el régimen de partidos políticos en términos electorales, participando en procesos de este tipo desde 1889, Luis Guillermo es el 7º presidente de la República que supera los 78%. Antes de él, don José Joaquín Rodríguez y Ricardo Jiménez habían obtenido 91% en votación electoral, uno en 1889 y Ricardo en 1909. Julio Acosta, 89% en 1919, Rafael Calderón Guardia, 84% en 1940, Cleto González Vique, 88% en 1906, Ascensión Esquivel, 79% en 1902 y ahora Luis Guillermo con el 78%. De manera que, si tomamos en cuenta 124 años casi de vida institucional, republicana, electoral, Luis Guillermo Solís tiene una fortaleza electoral que es digna de reconocerla y es digna de apreciarla hasta para el futuro político de este gobierno. Ahora, esos datos que analiza Vladimir, Gustavo, me da a mí la impresión también de que efectivamente le da una gran fortaleza, una gran legitimidad, como llamamos nosotros los politólogos, ¿verdad? Que es muy diferente a la visión de legitimidad que ven los abogados. Pero esa fuerza que nosotros encontramos en ese apoyo electoral también compromete mucho a don Luis Guillermo desde el inicio, ¿verdad? Sí, pero es un compromiso que él mismo lo pidió, ¿verdad? Él dijo, incluso deme más, de alguna manera su discurso era, sea lo que me estoy comprometiendo, sé lo que esto significa, pero estoy dispuesto a hacerlo, y estaba pidiendo, vamos a ver, como contrapartida, precisamente el voto mayoritario, y se animaba a decir ese 1.000.000, o sea, estaba haciendo una competencia entre las posibilidades de lo que el mandato le significaba a él y lo que él estaba pidiéndole al pueblo a que se comprometiera. Entonces me parece que es una relación simbólica bastante importante para decirle lo que viene no es sencillo y si usted quiere que yo lo haga, usted me tiene que dar el endoso suficiente para que yo pueda acometer esa tarea que me está solicitando. Y no le estoy rehuyendo, o sea, hágamelo, pero eso sí, deme el mandato. Entonces creo que, digamos, se cumple esa doble función, tanto en lo material, como lo señala don Vladimir, de que ahora, digamos, porcentualmente, y que ahora también en términos absolutos, tiene prácticamente el 43% del padrón electoral nacional. O sea, estamos hablando de que la probabilidad de encontrar en 10 personas en una mesa que 4 no hayan votado, que 4 hayan votado por Luis Guillermo Solís y solamente 1 o 2 por don Johnny Araya, o sea, es muy poderoso en términos de la legitimidad que necesitaría en cada uno de los diferentes espacios y la forma en que este mandato fue distribuido a nivel territorial, porque no perdió un solo cantón y las 7 provincias se mantienen prácticamente inalterables en la proporcionalidad en la que fue favorecido con el voto. Entonces me parece que le da suficiente fortaleza a ese mandato para acometer esa función. No solo eso, sino que en las provincias costeras, Limón, Punta Arenas y Guanacaste,
su porcentual aumenta en un 200%. Si él era una tercera fuerza en la primera ronda, pasó a ser primera fuerza, doblando y multiplicando más del doble los votos en relación a Liberación Nacional, que las había ganado. Ahora, esos datos hay que leerlos con mucho cuidado, creo yo. El 43% que hace referencia a Gustavo, 42-43 del padrón total, es muy fuerte, efectivamente. Inclusive si uno revisa los dos últimos presidentes, se encuentra que don Oscar es presidente con el 26% del padrón y Laura Chinchilla con el 31%. Ambos en primera ronda, esa es la diferencia. Porque también hay que notar la diferencia, porque en primera ronda usted tiene varios competidores, en segunda ronda sí, no es solo son dos. También por eso yo creo que las encuestas pegaron tanto en segunda ronda, porque solo eran dos. Cuando hay una variedad de candidatos, como que se diluye y es un poquito más complicado para los encuestadores tener exactitud. Pero en ese mismo marco que hacías referencia a vos, Vladimir, yo quiero llamar la atención sobre esto. Uno no podría decir, porque por cierto vi una encuesta del jueves, una encuesta privada, y hacía un dato muy interesante de que en esa encuesta que vi, curiosamente, muy acertada, hablaba de un 78% de votos hacia Luis Guillermo Solís, había sido hecho con una muestra de 1.200 personas. Y a esos 78% se le preguntaba de por qué habían votado por Luis Guillermo Solís, y había un 50% de esa gente que decía que votaban por el cambio. Ese era el gran tema. O sea, esa no era necesariamente gente PAC, sino que era gente de cambio. Es muy posible que ahí se aglutinara gente de los otros partidos en esta segunda ronda ante esa necesidad de cambio. El otro 40%, 50% y ahora 40% hace referencia a que era la figura del candidato, que sin duda fue, yo lo he llamado muy cálido, muy atractivo, haciendo la política diferente, no usando el viejo librillo, sino como tratando de implementar cosas nuevas. Pero en la encuesta solo hablaba de un 7% que votaba por Luis Guillermo Solís porque era PAC. O sea, ese puede ser el tamaño del PAC. Es posible que ahora en este proceso aumente un poquito, pero ¿cómo podríamos hacer esa lectura de que solo un 7% sigue siendo un partido pequeño el PAC? No, a mí me parece que esa lectura es válida en términos del resultado de votos y de número de diputados electos, porque en la primera ronda él saca un 31% de votos presidenciales y solo 12 diputados, mientras Liberación saca un 29% de votos presidenciales y 18 diputados. Claro. Eso significa que con 18 diputados, como sacó Johnny Araya en 2 de febrero, en términos históricos comparados, él debió haber sacado cerca del 37% en votos presidenciales. Eso significó que mucha gente que votó por diputados de Liberación no votaron por Johnny. Pero a la inversa, parecía entonces que el techo presidencial de Luis Guillermo era 31%, en términos de que solo había sacado 12 diputados, con lo cual debió haber sacado menos del 29% de los votos que había sacado Johnny. Entonces, ahí hubo gente que se metió a votar por él en la presidencia. En la segunda ronda eso juega de nuevo. Y ese porcentaje, comparado con la del 2002, uno también podría pensar que subía, que podía mantenerse el abstencionismo, que aumentó del 40 al 43%. Pero si hay un voto aplastante, mayoritario, que se incorpora a dar más del 40%, ahora sí del padrón, en términos de el mandato de Luis Guillermo, que creo que es el que vale, independientemente del resultado de la primera, porque al final estamos hablando de un porcentaje del padrón, de los votantes nacionales, que pasa del 40%. Eso ya le dio una fortaleza. Comparado con Oscar fue el 40%. Comparado con Laura saca el 48% del padrón nacional, pero no saca los porcentajes. No, ellos sacaron los votos válidos. De los votos válidos. Y igual en votos nacionales, todos los demás presidentes han estado relativamente bajos. Y en ese sentido él está alto en términos proporcionales. Ahora, pudiera ser, Gustavo, que ayer también tuviéramos una reacción muy dura, muy de castigo, no solamente por el tema del cambio para Liberación Nacional, sino ante la actitud del candidato de Liberación Nacional. Creo que en algunos simbolismos que hablaba fuera de cámaras con Vladimir, donde el candidato se ve muy relajado, a pesar de que ya ha renunciado solapadamente, o entre comillas,
el ciudadano lo sigue viendo que aparece en algunas fotografías, en algunas tomas, con un desinterés total sobre el proceso electoral. ¿No habría un voto ahí de castigo también, no solamente para la continuidad, sino para un candidato que menosprecia el sistema? Yo he venido diciendo que Costa Rica tiene un código sísmico político muy fuerte. Entonces eso ha hecho que la estructura del andamiaje institucional democrático sea tan robusto que, por ejemplo, haya dado las muestras que dio el día domingo. ¿En qué sentido? No solamente se valida mediante el uso del voto en las urnas, se dirime cuál es la relación o correlación de fuerzas respecto de cuál es el proyecto político que se desea para el país, sino también la forma o el carácter o la naturaleza del mandato que se tiene que dar sobre el país. Entonces, se valida que es ahí en las urnas, se valida que debe ser mediante un sistema presidencial al que se valida nuevamente que es una figura presidencial lo que quiero. Tercero, se valida y en amplitud de que es ese modelo y es ese librillo nuevo de política, para utilizar tus palabras, el que vamos a validar. Pero sí, se penaliza, y yo diría que, y esto lo hablaba con don Vladimir extra cámaras, el tamaño de Liberación Nacional probablemente es muy cercano a lo que se dio en la primera ronda. Pero el tamaño de la segunda ronda debe ser el Liberación Nacional, el de hueso colorado, el ortodoxo, el que no importa qué, y ese no importa qué es incluso lo que sucedió con el propio Partido de Liberación Nacional, con su candidato. Y sí hay un voto castigo muy fuerte ahí contra las prácticas antidemocráticas implementadas por quienes desarrollaron la campaña de don Johnny Araya y el propio don Johnny Araya. Ese desdén de don Johnny por debates, por rehusar a los mecanismos democráticos, ese desdén que siente incluso al irse a la playa en momentos en que se está jugando otro candidato, los destinos del país. Su esposa en bicicleta, el propio día de las elecciones siendo entrevistada y con casco. Exacto. El día clave. Hay una serie de sintomatología enferma, bailando, de carácter democrático, una derrota, ¿verdad? de una antidemocratización o una antidemocracia o un desdén por lo democrático que yo creo que el liberacionismo penaliza. Y ahí es muy fuerte porque me parece que el mensaje no solamente es no voy a ir a votar, y ese crece, no tengo duda en que mucho, ese 43% está alimentado por personas del Partido de Liberación Nacional, de ese abstencionismo, sino que también que creo que el 43% de Guillermo Solís también es alimentado por mucha gente del Partido de Liberación Nacional, que dice que tan en desacuerdo estoy con las prácticas de lo que no me gusta que estoy viendo, que voy a votar incluso hasta por un candidato opositor. La estrategia de Liberación en algún momento quiso polarizar la lucha entre Araya y Villalta, muy duros en cuanto al descrédito de lo que presentaba el Frente Amplio. Creo que eso permeó en alguna gente y es posible que en la primera ronda alguien votara por Liberación Nacional ante los miedos que se habían gestado alrededor del Frente Amplio. Bueno. Pero cuando ya viene la segunda ronda y son dos y no está el Frente Amplio, y no hay dice, no, entre estos dos escojo el mejor. Y el mejor es Luis Guillermo Solís y le apuesta a esto. Porque yo tengo también algo que quiero compartir con ustedes. Nunca en ninguna encuesta, y pueden revisarlas todas, del total del padrón electoral, de esos 3.080.000 personas aproximadamente, nunca Johnny tuvo la posibilidad, Johnny Araya, de lograr el 40%, un 40% del voto válido. Siempre anduvo en el padrón electoral entre un 26 y 27, que lo hacía depender del abstencionismo. Un 26 o un 27 del total del padrón electoral de los 3.080.000 personas que tienen derecho a voto es aproximadamente 850.000 personas que estuvieron con Johnny Araya al arranque. Sí. O sea, Liberación le entregó al candidato un partido de 850.000 personas y el candidato durante un año le devuelve un partido de 370.000 personas. Efectivamente así fue. Hay un desgaste fundamentalmente del candidato que arrolló al partido. El partido no va a desaparecer con eso porque Liberación Nacional ha sabido
de triunfos y derrotas. Y debe seguir siendo el más grande, insisto. Y ha sabido también incluso mantenerse en derrotas consecutivas, como fue en el gobierno de Miguel Ángel y Abel Pacheco. Fueron 8 años en que estuvieron fuera del gobierno y lograron volver a ganar el gobierno por 8 años seguidos. De manera que esa experiencia de perder gobiernos no es inédita para el Partido Liberación Nacional, ya la conocen y saben reorganizarse. Sí tenían el reto del tercer gobierno y el potencial del tercer gobierno, que era el haber, a favor del Partido Liberación Nacional, de haber gobernado 9 veces este país desde 1953 hasta hoy, potenciando allí lo que ha sido positivo para el desarrollo democrático institucional del país, no lo supieron explotar. Trataron de explotar una imagen de un candidato con una visión municipal cuando había una necesidad de una visión nacional que nunca pudieron rescatar. Lávese las manos con frecuencia. Quien se lava las manos al menos 5 veces por día reduce a la mitad las enfermedades respiratorias. No basta con hacerse un lavado rápido. Use jabón antibacterial. Restriegue entre los dedos y enjuague con abundante agua. Lávese debajo de las uñas todas las noches. Ese lugar es el escondite perfecto para los gérmenes y el 75% de la mugre está ahí. El agua no es inagotable y en verano sus fuentes disminuyen. Cierre la llave cuando se enjabone, mientras se cepilla los dientes, cuando lave los trastes. Riegue el jardín muy temprano o de noche. Y el carro, lávelo con balde. El agua es vida. Cuidémosla. Por ese miércoles que costó tanto madrugar, por aquel desastre que nadie esperaba limpiar, por las horas extra después del trabajo, o simplemente por ser la última en ir a dormir, usted merece el mejor crédito, Creditón Popular. Para disfrutar las vacaciones o cumplir sus propósitos de año nuevo, solicite su préstamo hoy mismo. Llámenos al 2202-2020 en cualquier parte del país. Obvio, con el Banco Popular. Promotor nacional de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Costa Rica 2014. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. Ahora, Gustavo, en eso mismo, o ibas a agregar algo, ¿no? Decir. Con toda confianza, porque
ayer que compartíamos vos y yo mesa en otro canal, a mí me llamaba mucho la atención que cuando ingresa a dar su discurso de aceptación de derrota, Johnny Araya Monge, está el directorio de Liberación Nacional ya sentado en la mesa con una seriedad y con un formalismo que hasta con caras largas se veía que estaban recibiendo al candidato. Mientras que el candidato entró a bailar, se veía a su esposa bailando. Creo que era un poco de demasiado teatro, porque yo no creo que nadie después de esa derrota pueda sentir los ánimos de estar bailando. Inmediatamente cuando arranca la conferencia, el presidente del partido, Bernal Jiménez, da un discurso donde delimita las responsabilidades del candidato para llegar a ganar el Poder Ejecutivo y lo que fue Liberación en el proceso legislativo, que sigue siendo la fracción más grande. E inclusive llama la atención sobre el mal, disimuladamente, sobre lo mal que se planteó la campaña electoral. Yo diría que eso es como lo que hace es como lo que llaman los norteamericanos un damage control, ¿verdad? Delimita cuáles son las responsabilidades, pero me parece que don Bernal Jiménez además asume una postura que asumió o que tuvo que asumir a partir del 5 de marzo, y es decir, dónde están las autoridades del partido, porque hay evidentemente un abandono de responsabilidades de una parte del Partido de Liberación Nacional, y entonces él marca la cancha, por decirlo así, diciendo que será el directorio político de aquí en adelante quien esté al tanto del principal escenario que le queda al Partido de Liberación Nacional para jugarse como vitrina electoral en los próximos 4 años, que es la Asamblea Legislativa, y marca la cancha una vez para evitar que incluso el mismo don Johnny, que curiosamente parece no entender ese discurso de don Bernal, en la parte que le corresponde a él, vuelve a decir que él estará al frente de la fracción legislativa. O sea, pareciera que todavía no entiende la dimensión del daño, pareciera que todavía no entiende cuál es su responsabilidad y cuál es su espacio después de si es que le queda algún espacio a nivel político. Pero además me llama la atención la parte de la simbología. Don Bernal asumiendo, digamos, y distribuyendo las responsabilidades y las tareas como le corresponde como autoridad. Don Johnny pareciera que desubicado en términos de no solamente la responsabilidad, la cual todavía rehúye, porque no dijo hoy tengo postrado al Partido de Liberación Nacional por una mala decisión. Lo achacó a que era imposible el tercer triunfo, que eran recursos. Insiste en un agotamiento, en un sobrecalentamiento del tema del acuerdo nacional que no le corresponde a él, porque él evidentemente no es el líder válido o validado institucionalmente y democráticamente para que lo lleve a cabo, sino que además desoye esta otra parte, no entiende la ritualidad de lo que está sucediendo y dice algo que me parece que es grave, porque es una especie, tal vez para ponerle drama al asunto, es una especie de esquizofrenia política, de un estar afuera de la realidad. Y es que él dice que entendió la regla de que no hay un tercer mandato consecutivo. Y lo tuvo en la mano Liberación en algún momento. Él no está llegando a la presidencia de la República, no porque no pudo hacer un tercer mandato consecutivo, porque él cogió un Partido de Liberación hincado y él lo postró. Él cogió un Partido de Liberación Nacional que probablemente con 850,000 votos hubiera tenido cuando no un triunfo, pero sí una muy decorosa contienda, y al menos no hubiera perdido en primera ronda. Exactamente. Entonces es una lectura un tanto extraña, esquizofrénica, por eso digo, porque no pareciera concordar con ninguno de los elementos de la realidad, y no se debe a la regla del tercer mandato consecutivo, se debe a que él utilizó una estratagema política que al final más bien dinamita las bases del propio Partido de Liberación Nacional. Además tampoco supo leer su propia figura, porque en términos de liderazgo político y de liderazgo político electoral en Liberación Nacional, quienes pierden campañas electorales, haciendo excepción de solo 3 hombres, Chico Orlich, Daniel Oduber y don Pepe, los demás no han tenido oportunidad. Luis Alberto Monge. Luis Alberto Monge, perdón. Siempre ganó. De repetir. De repetir. Chico
Daniel y eran, Luis Alberto. eran de ese cuarteto que eran fundamental del 49, 48, 49. 4 fundadores, entre Sí, otras cosas. Sí. Solo ellos 3 tuvieron oportunidad de repetir candidatura electoral cuando perdieron una. Y en el resto de los candidatos de Liberación que han postulado y han perdido, desaparecieron. Sí. Carlos Manuel Castillo en 1990, José Miguel Miguel Corrales Corrales en el 98, Rolando Araya, hermano de Johnny, en el 2002 y ahora Johnny Araya. ¿De dónde saca Johnny? Que él va a seguir siendo un líder dentro del partido. Si además la actitud que él ha mantenido en la segunda ronda es una actitud despreciable para los miembros del Una Partido derrota Liberación humillante, Nacional, con una actitud no solo despreciable del proceso electoral, sino de su propio partido y de su propia militancia, que mientras él se exhibía descansando en una playa, la gente veía ver cómo sumaba votos para la segunda ronda. Y cuando tiene que ser sustituido por el partido, y Bernal Jiménez, presidente del partido, asumir la responsabilidad de la campaña en cara a las elecciones, frente a un candidato que no quería hacerlo. ¿De dónde él puede sacar en este momento ningún ánimo para insinuar siquiera que él va a ser el líder político del partido o de la fracción legislativa encargada de negociar cualquier aspecto político nacional? Obviamente que no, por eso Bernal Jiménez le marcó muy bien el terreno ayer diciendo, aquí es el Partido Liberación Nacional y su fracción la que van a marcar ahora la agenda legislativa y vamos a colaborar en lo que se pueda colaborar. Y tengo información de que en algún momento don Johnny le pide al partido, después de que renuncia, una oficina en el Balcón Verde y que la gente tan molesta, inclusive, ¿verdad?, no se la quiere dar la misma estructura, el mismo directorio, porque primero no tienen las oficinas y porque hay una molestia en movilizar a alguien para darle un espacio dentro del partido. E inclusive en algún momento tratando de complacerlo, le ponen un ultimátum que sí, pero que hasta el 6, que después de eso tiene que abandonar la oficina. Son temas que empiezan a mostrarnos, no solamente este escenario que cuento, sino el que vos explicabas muy bien en relación a la presentación de don Bernal, que nos empiezan a mostrar que hay fisuras a lo interno de Liberación Nacional y que se evidencian en esa estructura de liberación quién es el culpable. Abonándole, jugando además de pitonizo. Hay una parte del Partido Liberación Nacional que abandona, por lo menos coyunturalmente, el ámbito de lo local, que pertenece a ese arayismo que de repente se traslada hacia la contienda nacional, que va a quedar también, o quedó de alguna manera, inserta dentro de la estructura del Partido Liberación Nacional, que podría eventualmente reclamar algún espacio también. Si el líder, que es la cabeza, la parte visible de esta despreciable actitud, se atreve a insinuar tan siquiera que puede tener preeminencia política un poco más allá de esta coyuntura electoral, que no estará sucediendo con mucha de esa parte de la organización, mucha de esa parte de la estructura que todavía está inserta dentro del Partido Liberación Nacional. Se avecinan, pareciera, entonces todavía más estira y encoges a nivel interno. Hoy lunes leía yo que el Tribunal Supremo de Elecciones tuvo que cubrir muchos de los espacios en las mesas que no llegaron liberacionistas fiscales o miembros de mesa a cuidar esa votación. No solo eso, en la primera ronda Liberación gana en miembros de mesa, el PAC al revés, es un partido que no tiene los miembros de mesa suficientes. Y termina completando. En esta segunda ronda, en virtud también de una situación muy particular que se produce, que es el robo de unas papeletas que logran controlarse, el tribunal excepcionalmente hace una modificación de su reglamento y permite que se pongan más fiscales para blindar de la mejor forma posible el proceso electoral. Y te agrego algo. Y resulta que entonces el PAC nombra no solo fiscales en todas las mesas, sino que nombra 2 turnos de fiscales. Y te agrego algo. Solo tuvieron 2.000 fiscales, solo tuvieron fiscales para 2.000 mesas de las 6.000 en la primera ronda. En la primera, por eso. Mientras que en esta duplican el número de fiscales para todas las mesas y Liberación reduce el número de fiscales. Es decir, ahí tenían más bien un vacío organizativo que no era histórico en términos de Liberación Nacional. Interesante lo que contás, porque si analizamos, nunca en su historia, en los 4 procesos,
el PAC ha logrado cubrir las 6,000 y pico de mesas que No, hay. es la primera vez. Es la primera vez. Eso quiere decir que en esa necesidad de cambio tuvo que existir estructuras de otros partidos que estaban dispuestos a ayudarle al PAC, porque al final de cuentas había una unión antiliberacionista en este escenario de esta elección. Y había una preocupación de resguardar los votos al máximo posible, en posibilidad de que la pérdida de una papeleta pudiera significar la posibilidad de hacer una cadena de fraude. Y aquí el blindaje fue de una manera total, de manera que en vísperas del 6 de abril se sabía que si ganaba el PAC, ganaba contundentemente. Si ganaba en la forma que ganó, era real. Igualmente hubiera sucedido al revés, si hubiera sido un triunfo de liberación, no importa si holgado o no, hubiera sido súper vigilado el proceso. Así es. Pero aquí la contundencia del triunfo le permitiría al tribunal hoy nada más con los telegramas que recibe dar el veredicto final sin contar votos. Sí, Yo soy de la tesis, de trámite. sí, yo soy de la tesis, vamos a ver si que Gustavo opine al respecto de lo que voy a decir, de que el liberacionismo no salió a votar, que tal vez uno que otro fue y votó por Luis Guillermo Solís, y la gran mayoría de los que votaron ese día votaron por Liberación Nacional. Pero cuando yo veo lo que sucedió en Limón, en Punta Arenas y en Guanacaste, donde provincias que le dieron el triunfo inclusive a don Óscar Arias, porque acordémonos que don Óscar en su enfrentamiento 2006 con don Otón Solís pierde la sumatoria de las 4 provincias del centro y logra sacarle los 18,000, 19,000 votos al PAC fuera en Punta Arenas, Guanacaste y Limón, con un alto abstencionismo en esas zonas y sobre todo de gente opositora a Liberación Nacional. Cuando yo veo ahora las diferencias tan abismales entre el PAC y Liberación en Limón, Punta Arenas y Guanacaste, me da la impresión de que esa estructura, aparte de que no fue a cuidar las mesas, tampoco motivó al electorado liberacionista para salir en esas zonas. Veámoslo desde esta otra Inclusive en perspectiva. Cartago es la provincia que es históricamente la provincia más liberacionista, es la provincia que más castiga liberación. 80% a favor de Guillermo, pero además desde el punto de vista ahora organizacional cantonal. De acuerdo a las elecciones del 2010 de cantones, de municipios, de alcaldías, Liberación tiene 59 alcaldías bajo su gobierno. Tiene el PAC 8 o 9 y el PUS 8. De manera que en esas circunstancias uno bien podría haber pensado que la estructura de 59 alcaldías dominadas por Liberación junto con sus síndicos y distritos y consejos distritales y todo, eso era un insumo a favor de la parte organizativa del partido que podía moverse tanto en la primera ronda como en la segunda. Y ahí obviamente hay un desconecte total, porque haber perdido, ahora sí, todas las alcaldías y todos los municipios, esto evidencia más aún la desorganización o la no integración participativa del Partido Liberación a niveles rurales y a niveles organizativos cantonales. Y yo pienso que aquí es importante señalarlo, porque el triunfo de Luis Guillermo no solo derrota a Liberación en las provincias donde históricamente había triunfado desde el 2006 en las 3 costeras, sino que lo derrota también en las zonas más pobres del país, que era también otro bastión que todavía votaba por Liberación. Y esto creo que, para abonar simplemente elementos a lo que dice don Vladimir, no está la estructura cantonal, local, en función de los procesos electorales, porque evidentemente este desfase les ha permitido una relativa independencia a ambos procesos. Tan es así que se dice que todavía mucho de la estructura de base del Partido Liberación Nacional no es que ni siquiera sea rayista, es que pertenece a la dinámica de el ejercicio del poder de otros grupos predefinidos para las elecciones anteriores. Eso es número 1. Número 2, acordémonos que el escenario electoral en términos de lo que es la Asamblea Legislativa ya estaba decidido. O sea, en la primera ronda había obligado a los diputados y diputadas a ir a trabajar los votos cantón por cantón. A tocar puertas. A tocar puertas. Ya en esta fase ya no, ya eso estaba decidido. Factor número 3. ¿Será realmente la fracción puesta por don Johnny? Y no es por querer, ¿verdad? Pero ¿será realmente la fracción escogida por don Johnny a la luz de la Asamblea Nacional
tan leal al candidato. O sea, cuando uno piensa en todas las figuras que están, incluso las que él puso a nivel nacional, puestas por él, ¿le responderán realmente a él finalmente? Y número 4, un candidato que ante esos 3 elementos anteriores, aún así decida irse para la casa y rehusar al ejercicio del poder para tener control de una estructura partidaria, ahí tiene el resultado. Y número 5, en agosto del año pasado, el gobierno de la República aprobó 370.000 millones para ser ejecutados en presupuesto nacional en el periodo siguiente, es decir, de septiembre a febrero, sí, que iba a tener repercusión en todas las alcaldías, especialmente en aquellas en que ellos gobernaban. Y sin embargo eso no se reflejó. Bueno, es que eso es una muestra fehaciente de que había una distancia grande, a pesar de que son del mismo vientre, entre gobierno, partido y candidato, ¿verdad? Eso quedó muy claro. Era evidente. Por supuesto que solapadamente siempre el Ejecutivo le echa su manita al candidato oficial, porque no es permitido no es permitido por la ley, pero aparentemente nunca se cumple. Somos Telecable Empresarial, su aliado en telecomunicaciones y conectividad. Le ofrecemos la red más estable y confiable de Internet por fibra óptica. Enlaces de datos por fibra óptica con capacidades de hasta 10 gigas. Telefonía fija empresarial con paquetes a su medida. Y un gran portafolio de soluciones bajo servicios administrados. Telecable Empresarial, las soluciones tecnológicas que más le convienen. Por ese miércoles que costó tanto madrugar, por aquel desastre que nadie esperaba limpiar, por las horas extra después del trabajo, o simplemente por ser la última en ir a dormir, usted merece el mejor crédito, Creditón Popular. Para disfrutar las vacaciones o cumplir sus propósitos de año nuevo, solicite su préstamo hoy mismo. Llámenos al 2202-2020 en cualquier parte del país. Obvio, con el Banco Popular. Promotor nacional de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Costa Rica 2014. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Cuidado con los sitios públicos. Muchas personas no se lavan las manos después de usar un baño público y tocan la puerta al salir. Cuídense de las superficies sucias, como las puertas, el control remoto o los carritos de supermercado. Recuerde, jamás estornude al aire, lávese las manos regularmente y detenga el contagio. Ahora, en ese mismo escenario, para ir avanzando un poco, el futuro de Liberación Nacional. Se los digo porque yo veo que termina el proceso electoral y veo que queda con una muy buena votación José María Villalta, como que deja la puerta ahí todavía abierta para el próximo proceso. Siento que Rodolfo Pisa Rocafort también deja la puerta abierta, ambos vistos como candidatos novedosos, uno mayor que el otro, pero ambos vistos como candidatos novedosos y una unidad social cristiana que sin necesidad de despedir al expresidente Calderón, él solito se fue y los deja en esa tranquilidad ante el escenario político. Me imagino al PAC con una gran oportunidad ahora en gobierno de exhibir algunas figuras interesantes que pudieran potencializarse como presidenciables o candidatos para el 2018. En cambio, Liberación se oye hablar de la posibilidad de que participen en el proceso de reestructuración del partido el presidente Arias y el presidente Figueres. El presidente Arias dice que ya él no más, que sí participaría, pero ya no más, nos dice. José María Figueres obviamente sí tiene intereses de seguir, por lo menos no ha dicho lo contrario. Johnny Araya, bien lo decías vos, Vladimir, totalmente fuera del juego. Y uno oye uno que otro nombre, pero parece, siguiendo
el estribillo de uno de los candidatos de la primera ronda, que parece que son los mismos de siempre. O sea, ¿no necesitará Liberación Nacional un refrescamiento de sus caras? ¿Podrá Liberación Nacional, con una figura que haya sido ministro, no debería remojar sus barbas Liberación Nacional, viendo que Luis Guillermo Solís es prácticamente un outsider, un hombre desconocido políticamente, que no es necesario tener una larga carrera en la administración pública para potencializarse como candidato, que eso es diferente? ¿O seguirá Liberación apostándole a eso mismo? Yo pienso que Liberación está en encrucijada, pero no está derrotado. Electoralmente sigue siendo la fracción parlamentaria más grande, y eso le va a dar... Y creo que el partido más grande también en cuanto a afiliación, ¿verdad? Y le va a dar fuerza para tener una presencia pública distinguida, digámoslo así. Está claro que el Partido Liberación Nacional restablece un vínculo directo entre partido y fracción parlamentaria, cosa como que se había perdido en los últimos años, donde las fracciones eran como independientes del partido y hasta a veces del gobierno. Aquí se siente que va a haber un músculo, digamos, directo de partido y fracción, donde va a haber una orientación directa, y van a tratar de que la fracción legislativa produzca en función también organizativo partido, ¿verdad? Que pueda producir eso. Me parece que esa es la orientación. Ahora, el problema es los liderazgos en ese proceso. Si pensamos en ministros futuros, en posibilidad de figuras que han sido destacadas en la vida nacional, deberíamos entender que difícilmente hay ministros en este momento de Liberación Nacional en capacidad de enfrentar una tarea de esa naturaleza. Del actual gobierno de Laura Chinchilla, yo no me atrevería a mencionar uno solo. No hay ninguno que en capacidad de potenciarlo. presidenciable. En relación a los de Óscar Arias, donde habían muy buenos ministros, tampoco veo ninguno, porque todos han sido acusados de algo. Aunque todos estén saliendo libres, de alguna manera han sido cuestionados. Y eso empaña mucho la imagen. Y regresando más atrás hasta José María Figueres, habría que escudriñar si ahí algún que otro ministro podría potenciar, pero estarían chocando con la propia figura de José María, que tiene interés y que hoy mismo en los periódicos ya mandó la primera señal diciendo que en el 2018 Liberación va a sacar más del 50% de los votos, con lo cual pareciera que él ya está introduciendo un elemento distorsionante desde ahora, y esto nada más vuelve a evidenciar que todos los gobiernos nacen embarazados de precandidatos. Aquí no hay nada oculto en este país, y está bien que sea así. Entonces, ahí está. En potencial real, efectivo, José María podría ser un candidato en razón de su condición de expresidente, en razón de su trayectoria internacional y el manejo que tiene hoy de temas internacionales que tienen que ver con la agenda nacional. El otro bien podría ser el propio presidente Óscar Arias, en el sentido de potenciarlo a él como una especie de un Ricardo Jiménez, un tercer gobierno ya en edad madura, muy madura, ya tendría el 78 años por ahí, donde se presentaría en esa posibilidad de salvar a Liberación y de salvar al país en el eventual caso de un gobierno desastroso. En una entrevista que le hicieron, él dijo: yo salvé a Liberación en el 2006. Exactamente, ¿no? En el caso de un gobierno desastroso del PAC, pero si el PAC hace un buen gobierno, Óscar Arias no se mete, y probablemente tampoco José María. No van a exponerse a una derrota. Ellos van a exponerse a la posibilidad de un triunfo, pero no de una derrota. ¿Es lo mismo? Yo te diría que Liberación Nacional tiene varias, lo veo como por varias puertas o varias salidas. Y en lo fundamental son dos, o dos que podrían tener derivaciones. La primera, creo que Liberación Nacional está haciendo una lectura, o algunos sectores del Partido de Liberación están haciendo una lectura que venía diciendo que es del juego de espejos, ¿verdad? Es ese complejo de inferioridad al que se le suscribe con un complejo de superioridad, entonces por lo tanto, para esconderlo. Entonces están diciendo que es que los otros grupos no tienen proyecto político porque Liberación Nacional se quedó sin proyecto político, que no hay liderazgos en los otros lados, no hay equipo, decían en el Partido de Liberación Nacional, en el PAC, pero es porque ellos también se quedaron sin equipos. O sea, tuvieron que echar mano de equipos que incluso ya por su propia decisión se habían hecho a un lado y habían dejado espacios y demás. Entonces creo que esa es una de las formas,
Y creo que la versión más acabada de esto va a ser una Liberación Nacional muy parecido a lo que vimos en el ejemplo de don Johnny y don Bernal Jiménez sentados a la mesa. Un Liberación Nacional que va a quedar con sangre en el ojo, revanchista, con una lectura esquizofrénica de la realidad, que lo que va a procurar es ese juego de espejos. Y es el partido que tiene más vocación de poder, ¿verdad? Que es el que lo que pasa es que es el que generalmente tiene más vocación de poder, porque tiene más, ¿verdad? Sí, genera más pasiones. Y más genera experiencia. Más, exacto. Pero es muy apegado a esa dinámica de maquinaria del Partido de Liberación Nacional. Y tenemos otro planteado por una versión más sesuda del Partido de Liberación Nacional que dice, no, ayudemos a gobernar al próximo gobierno, construyamos una agenda de consenso, revisemos, como el propio don Bernal Jiménez ha dicho, revisemos las bases ideológicas del propio partido. Lo primero que deberíamos hacer es un congreso ideológico. Creo que debería o podría andar por ahí esa otra versión. Hay que ver cómo se encuentran estas dos o cómo sale una tercera, una síntesis de ambas relaciones, pero creo que es más o menos lo que se podría visualizar del Partido de Liberación Nacional. La segunda podría tener en su versión más acabada una especie de mimetismo, porque de alguna forma pareciera que ya el agua tibia está inventada. Rodolfo Pisa es el outsider que el Partido de Unidad Social Cristiana no tenía, ¿verdad? Versus el Partido de Unidad Social Cristiana vetusto, putrefacto y demás que dejó el expresidente Rafael Calderón y que vive o convive todavía en medio de esa forma de hacer política. Y que convive inclusive en la Asamblea Legislativa, en la fracción, ¿verdad? Que todavía está en la Asamblea Legislativa, en la fracción, exactamente. Todavía hay un representante, al menos uno. Hay tres. Visible, yo diría uno, muy claro, y no sé los Humberto otros. Vargas, la señora Rosibel y el diputado de Tres Ríos. De acuerdo, pero digamos, esa versión. En el propio Frente Amplio se hizo un remozamiento interesante en donde también era no un outsider puro, pero sí alguien que no venía de las filas de la ortodoxia ideológica, ¿verdad? Que tomó alguna preponderancia muy coyuntural, pero era ese el liderazgo nuevo, joven, ¿verdad? y tal. En el PAC lo mismo. Entonces, Liberación Nacional podría volver a ver qué es lo que ha surtido efecto en las tiendas contrarias y hacer por lo menos un sistema de mimetismo político. Entrémosle un poco al gobierno Brevemente antes de pasar a eso, en el campo del liderazgo legislativo, por ejemplo, Liberación no tiene grandes líderes políticos que puedan proyectarse al 2018, a pesar de que tiene buenos diputados, sí, y jugados diputados, expertos diputados, ninguno. Con una responsabilidad grande sobre las derrotas. Rolando González y Antonio Álvarez, sobre todo esos dos, ¿verdad? Sobre todo. Pero digamos, en el caso de Rolando, es un ejecutor, un operativo, un organizador. Un hombre hábil. Un habilísimo y buen diputado. Sí. Antonio también, pero Antonio incluso ya hasta desistió públicamente de ser candidato al 18, ya lo había dicho en una entrevista hace pocas semanas. Aunque yo no creo mucho Aunque en esas cosas son declaratorias como un canto a la luna. Mañana puede ser que esté planteando la posibilidad de ser candidato. Y los otros candidatos, los otros diputados no están en ese camino, ni Sandra Pisk ni Carlos Arguedas. Al contrario, podrían haber ahí, ahora sí, los outsiders, como dicen ustedes, María Luisa Ávila, por ejemplo, que podría ser una candidata nueva ahí, con muy buena imagen pública, sí, que podría proyectar hacia el 2018, me parece a mí, con una gran aceptación pública. Ahí podría haber un liderazgo diferente. Pero quiero entrarle rápido, porque nos queda muy poco tiempo, al tema político del próximo gobierno. Yo creo que Luis Guillermo Solís, ayer oyéndolo en su discurso, alrededor de 10 ocasiones le oí hablar de cambio, alrededor de 7, 8 veces dijo bien común, pero me llamó la atención mucho el tema de la participación que él quiere promover en gobierno. Eso puede hacer muy potable el gobierno, pero también lo puede meter en un espacio de populismo donde no se toman decisiones y donde podría complicarse mucho la labor del Ejecutivo. Pero ¿Cómo ven ustedes el tema? También le permitiría a él ese populismo, entre comillas, convocar plebiscitos, referéndum, de consulta ciudadana para desarrollar políticas, para desatar nudos. Si los pierde, él convoca,
y hace que la gente participe en ese proceso y la gente se sienta satisfecha participando y le da potencia a un instrumento que viene funcionando desde el 2002 que solo una vez se ha usado. Y que le sirve en el espacio de la Asamblea Legislativa, que a lo mejor en temas muy importantes no toma decisiones. Como el caso del agua, por ejemplo, que es una iniciativa popular. Exactamente, porque él cuando declara una nueva era de participación ciudadana con consultas, pareciera que está pensando en acudir al plebiscito o al referéndum para aquellas situaciones que no pueda resolver él desde el punto de vista legislativo y enfrentar a la población contra la oposición parlamentaria que podría tener el PAC. Eso sería, me parece que, vamos a ver, más allá de que sea un Vladimir acá, me parece que la consulta a los notables dejó muy claro un tema de derrotero de cómo zafar esos nudos que institucionalmente están planteados, no solamente localizarlos, sino evidentemente soltarlos. Creo que por ahí podría andar el tema. Me queda muy claro en el caso de don Luis Guillermo Solís, que dentro de su discurso habló de una nueva era de ciudadanías y de ciudadanía. Muy vehemente con la corrupción. Aireando, yo creo que va a airear no solamente el PAC, de alguna manera trayendo figuras, obviamente desde fuera, que eso le daría también una potenciación interesante en términos de la legitimidad del mandato, ¿verdad? Digamos, depende de los grupos de donde provengan cada uno de esos nombramientos, pero sino también ese aireado simbólico que es necesario para creer que hay una apuesta que hay que realizar, y esa apuesta merece, ¿por qué no?, la utilización de mecanismos de suyo ya institucionalizados y que podrían empezarse a funcionar, mediante la cual se tomen las decisiones más ácidas o más escabrosas y en las cuales ya el Poder Ejecutivo podría estar trabajando bajo la lógica de ir saliendo, digamos, de las relativamente menos complicadas. Eso, más el tema del marcaje que tiene la Asamblea Legislativa, también de alguna forma con una fracción que, si bien es cierto, no es mayoritaria, pero que pareciera que podría desaguar La noto muy débil en el músculo político, a excepción de Epsi Campbell y de Otón Solís, la noto muy débil esa fracción. Sí, pero yo creo que no necesitaría más que 1 o 2 referentes de experiencia para hacer lo que ocupe. 30 segundos. Pero habrá que verlo con los temas que se plantee, que ese es el otro. Me parece que la fracción del PAC tiene la dificultad de tener 3 economistas. Henry Mora y Otón Solís, con 2 enfoques diferentes de la economía nacional. Y Epsi Campbell. Y Epsi Campbell, que está como un sándwich entre ellos 2. Son todos los economistas, creo que hay uno más, son 4 en total en toda la Pero Asamblea ahí pueden haber conflictos públicos, incluso en discusión de temas legislativos y de temas nacionales. Especialmente presupuesto y demás. Bueno, habrá tiempo para revisar eso, esperaríamos el gabinete, yo creo que el gabinete nos podría dar una orientación de cómo puede ser ese ejecutivo, el manejo, la posición ideológica, si son de centro, si son de centro izquierda o un poquito más para allá. Y tendremos también los 100 días, que yo creo que son claves para saber el olor y la forma y el músculo político. Dejémoslo presentado nada más para su reflexión con otros invitados. El próximo congreso puede ser un congreso conservador comparado con congresos hasta hoy, desde el punto de vista de las posiciones que asumieron en la campaña y en la segunda ronda. Y esto va a ser un reto para el PAC, porque en el PAC hay muchos sectores que quieren reformas liberales y progresistas y van a tener frenos. Exactamente. Bueno, a ambos muchas gracias, un placer haberlos tenido acá. Vamos a seguir viéndonos. Y a ustedes las gracias por habernos acompañado aquí en Noches sin Tregua. Mañana, si quieren recomendar el programa, volverlo a ver o analizarlo a profundidad, lo puede ver a las 6 de la mañana o a las 2 de la tarde. Y ya para el miércoles lo tendrá en YouTube. Un abrazo a la distancia y nos vemos en mucho.